¿Qué harías si el profesor que debía apoyarte te humilla solo por tu color de piel? Daniel lo vivió en carne propia, frente a toda la clase. Y lo que siguió, nadie lo vio venir. ¿Fue esa humillación la última gota que derramó el vaso? El sonido de los estudiantes conversando entre sí mientras se dirigían a sus clases era palpable, pero el ambiente en la sala de matemáticas de la Facultad de Ingeniería era tenso. Era el primer día de la semana, y los estudiantes ya sabían que el profesor González, un hombre con un aire imponente y una mirada fría, no perdonaba errores. Daniel, un joven de 20 años, se sentó en su lugar habitual, en la tercera fila, lo más alejado posible de la ventana. Era uno de los pocos estudiantes negros en un curso mayoritariamente blanco, lo que a veces lo hacía sentirse como un extraño, como si fuera invisible, pero al mismo tiempo, sentía que debía destacarse por su esfuerzo y dedicación. El profesor González comenzó la clase, su voz grave llenó la sala. Hoy resolveremos una de las ecuaciones más complejas de todo el semestre, anunció, mientras su mirada recorría la sala con una precisión inquietante. Todos los estudiantes estaban acostumbrados a la dureza del profesor, pero nadie se esperaba lo que iba a suceder ese día. Daniel, dijo González, señalando al joven con su dedo índice de manera autoritaria, ¿quieres venir al frente y resolver esta ecuación en la pizarra? El rostro de Daniel se sonrojó ligeramente y su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que no era un genio en matemáticas, pero había estudiado, había practicado cada noche antes de la clase y pensó que podría hacerlo. Se levantó, sin dejar de mirar al profesor, tratando de ocultar la ansiedad que sentía. Al llegar frente a la pizarra, el profesor le entregó una ecuación larga, complicada y sin sentido a simple vista. Daniel sintió como su mente se nublaba. Miró el tablero, respiró hondo y comenzó a escribir, pero en su cabeza no lograba encontrar la respuesta correcta. La ecuación se le volvía cada vez más confusa. Sus manos comenzaron a sudar, y su pulso aceleraba. Un sudor frío le recorrió la frente. El sonido del tiza contra la pizarra se convertía en un ruido ensordecedor mientras sus pensamientos vagaban lejos de la solución. Vamos, Daniel, dijo el profesor con desdén, pensé que los estudiantes de tu raza venían con más habilidades matemáticas. ¿O es que solo sabes cómo correr rápido? ¿Qué está pasando contigo hoy? La sala se quedó en silencio. Un par de risas nerviosas se escucharon, pero todos los ojos estaban fijos en Daniel. Él no podía pensar, no podía concentrarse. La humillación estaba comenzando a subir como una marea imparable. Sintió como sus manos temblaban al escribir, sus dedos ya no parecían obedecerle. Intentó continuar, pero lo único que pudo hacer fue borrar lo que había hecho. Esto es ridículo, dijo el profesor, su voz llena de rabia. ¿Qué clase de universitario eres tú? Fuera de aquí. Y con un gesto de su mano, señaló la puerta. Daniel, sin palabras, caminó lentamente hacia la salida. El aire del pasillo le golpeó el rostro como una ráfaga fría. Cada paso que daba lo alejaba más del aula, pero al mismo tiempo, sentía como su orgullo y su espíritu se desmoronaban. ¿Cómo había llegado a esto? Un profundo sentimiento de rabia y humillación lo envolvía, y no podía dejar de pensar en lo que el profesor había dicho. Al día siguiente, la universidad seguía su curso. Los estudiantes hablaban entre sí, pero el incidente de la clase anterior parecía haber quedado atrás para muchos. Sin embargo, algo en el aire estaba diferente. La noticia de lo sucedido la tarde anterior se había esparcido rápidamente, pero nadie sabía cómo lo había vivido realmente Daniel. El profesor González había llegado temprano esa mañana. Estaba en su oficina, con los ojos bajos, repasando las lecciones del día. Pero algo lo molestaba, una sensación que no podía sacudirse. Recordaba su propio rostro cuando había señalado a Daniel, esa arrogancia y ese desprecio en su voz. El golpe a su ego de haber hecho quedar mal al estudiante lo había satisfecho momentáneamente, pero algo dentro de él le decía que había cruzado una línea. Las clases comenzaron, y el profesor esperaba que Daniel llegara. Pero no lo hizo. El tiempo pasó, y su mente comenzó a inquietarse más. Algo no estaba bien. La preocupación creció cuando las horas pasaron y Daniel seguía sin aparecer. ¿Dónde está el estudiante de la tercera fila?, murmuró para sí mismo, rumiando la idea. Lo vi muy mal ayer. ¿Qué si algo le pasó? A la salida de la última clase, el profesor González se acercó a la recepción. ¿Alguien sabe algo de Daniel? El de matemáticas, preguntó con una inquietud que no se podía disimular.
La recepcionista le miró con una expresión extraña. No, no ha venido hoy. De hecho, hemos tenido noticias. Ha tenido un accidente. González frunció el ceño, confuso. ¿Un accidente? La recepcionista asintió lentamente, y el rostro del profesor se fue descomponiendo a medida que las palabras se deslizaban por sus labios. Pero aún no era el final de la historia. La verdad aún se estaba tejiendo. El día transcurrió con una pesada sensación de incomodidad que parecía haberse apoderado de la universidad. El profesor González no podía dejar de pensar en Daniel. A medida que pasaba el tiempo, se sentía cada vez más culpable por lo que había hecho, por las palabras crueles que había lanzado sin pensar. Sin embargo, una parte de él intentaba justificar su acción, culpando al joven por no haber podido resolver la ecuación, por haberlo avergonzado frente a todos. Esa parte de él, la que pensaba que los estudiantes como Daniel no tenían la capacidad necesaria, seguía ahí, pero estaba siendo dominada por el remordimiento. Al final del día, el profesor decidió ir al hospital para averiguar más detalles sobre el accidente. Necesitaba entender qué había sucedido con Daniel. Pero lo que no sabía era que su caminata hacia la verdad lo llevaría por un camino mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Llegó al hospital y se acercó al mostrador de admisiones. Estoy buscando a un estudiante llamado Daniel, el que estudia en la Facultad de Ingeniería, dijo, tratando de mantener su tono neutral, pero una leve incomodidad lo invadía. La enfermera lo miró con seriedad y le pidió un momento para revisar los registros. Unos minutos después, regresó con un rostro sombrío. Usted es el profesor de matemáticas, ¿verdad? Daniel. Daniel murió esta mañana, dijo con voz baja. El golpe fue inmediato, como si el mundo se hubiera detenido en ese preciso momento. González no podía procesar la noticia. ¿Cómo? Pensó. ¿Cómo pudo pasar algo así? Un escalofrío recorrió su cuerpo. En su mente, la imagen de Daniel saliendo de la clase, cabizbajo, herido en su orgullo, regresó con fuerza. ¿Fue esa humillación lo que lo llevó al límite? No, él no quería pensar que había tenido algo que ver en esto, pero las piezas del rompecabezas no dejaban de encajar. El médico que estaba de turno se acercó a él. Parece que el joven Daniel sufrió un paro cardíaco debido al estrés extremo. Estaba bajo una presión enorme. Su familia nos comentó que había estado batallando con la ansiedad y la depresión por algún tiempo, pero no había dado señales de que algo tan grave pudiera suceder. El profesor González sintió como si todo se le viniera encima. El remordimiento lo invadió como una ola. Recordó las palabras que le había dicho el día anterior: ¿qué clase de universitario eres tú? ¿O es que solo sabes cómo correr rápido? El peso de sus palabras se le hacía insoportable. ¿Cómo pudo haber sido tan insensible, tan cruel con alguien que ya estaba cargando una batalla interna que él nunca habría entendido? ¿Cómo pudo haberle hecho eso a un ser humano? El médico continuó explicando que el paro no había sido causado por una sola cosa, sino por la combinación de factores. Aunque no lo dijo directamente, parece que la presión de la clase y lo que sucedió ayer fue el detonante final. A veces, esos comentarios pueden hacer que la gente que ya está en una situación vulnerable llegue al límite. El profesor González se sintió atrapado, como si el aire lo estuviera asfixiando. No puede ser, murmuró para sí mismo. Yo no quería. Yo. No tenía idea de que estaba tan mal. Regresó a su oficina aquella noche, sin saber cómo enfrentarse a la realidad. El rostro de Daniel no dejaba de aparecer en su mente. ¿Cómo podía ser tan estúpido? Había asumido que el joven, por ser negro, había tenido una vida fácil, que las matemáticas no eran para él, que se había llegado hasta allí por algún tipo de suerte y no por esfuerzo. Había creído, aunque nunca lo dijera en voz alta, que las capacidades de los estudiantes de su raza no eran tan altas como las de los demás. Esa noche, en su soledad, González pensó en todo lo que había dicho, en cada palabra que había pronunciado, y ahora, al comprender el daño que había causado, algo dentro de él cambió. La rabia, esa rabia que lo había impulsado a tratar a Daniel con desprecio, desapareció por completo. En su lugar, una culpa profunda lo carcomía. Pero lo que lo atormentaba más era el hecho de que nunca podría disculparse con él. Ya era tarde. La universidad había perdido a un estudiante brillante, pero lo que González había perdido era mucho más, había perdido la oportunidad de corregir su propio error, de repensar sus prejuicios, de hacer justicia. Ya no había vuelta atrás.
La noticia de la muerte de Daniel se extendió rápidamente, y aunque muchos de sus compañeros expresaron su pesar, pocos comprendieron completamente lo que había llevado al joven a ese punto. Nadie sabía lo que él había soportado en su vida, las miradas constantes que lo hacían sentir como un extraño, las suposiciones erróneas que los demás tenían sobre él solo por su color de piel. Para el profesor González, las palabras de Daniel seguían resonando en su mente. La clase de matemáticas que había sido el punto de quiebre se convirtió en un recordatorio constante de cómo la arrogancia y el racismo no solo arruinaron una clase, sino una vida. Pero la historia de Daniel aún no había terminado. En las siguientes semanas, algo más sucedió. El teléfono del profesor González sonó con un tono seco y desesperante a las 6 de la mañana, justo cuando el sol comenzaba a asomarse por la ventana de su oficina. Había pasado la noche en vela, dándose vueltas en su cama, atormentado por las imágenes de Daniel, por las palabras crueles que le había dirigido, y por el sentimiento de que algo estaba mal, algo que no podía ignorar. Durante horas, su mente había dado vueltas al incidente, preguntándose si de alguna manera él había sido el responsable de la tragedia. Cuando levantó el teléfono, la voz del director de la universidad lo interceptó rápidamente. Profesor González, necesitamos hablar. Es urgente. Daniel, el estudiante de ingeniería, ha fallecido. Las palabras le golpearon como un martillazo directo al corazón. El aire desapareció de sus pulmones y su garganta se apretó. La voz del director continuó, pero González ya no escuchaba. Estaba en shock. La noticia le pareció surrealista. No podía ser cierto. Daniel, el joven que había visto salir de la clase el día anterior, cabizbajo y humillado, estaba muerto. Había sucedido tan rápidamente, tan inesperadamente, que no podía asimilarlo. Lo siento mucho, profesor. Sé que esto es difícil de procesar, pero necesitamos que venga a la universidad cuanto antes, agregó el director, su tono ahora grave. El profesor colgó sin decir palabra. Su mente no dejaba de repetir la misma frase, él está muerto. Él está muerto. Cada palabra parecía golpearlo, derribarlo un poco más. Se sentó en la silla de su oficina, sus manos temblaban. Pensó en todo lo que había hecho, en la humillación que había causado. El rostro de Daniel, lleno de angustia y frustración, volvió a invadirlo. ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Cómo pudo haberle hecho sentir que no era suficiente, que no era capaz? Se levantó y salió rápidamente de su oficina. Con cada paso, el peso de la culpa lo aplastaba más. Llegó a la universidad y fue directo a la sala del director. El aire dentro de la sala estaba pesado, tenso, como si todos los presentes supieran que algo irremediable había ocurrido. El director lo miró y, con un tono lleno de seriedad, le indicó que se sentara. Profesor, sabemos que el día de ayer fue un día difícil para todos, pero tenemos que lidiar con lo que pasó. La familia de Daniel está devastada. Los compañeros también. Y, aunque sus calificaciones no eran las mejores, todos sabemos que él tenía mucho potencial. Nadie esperaba esto. González no pudo evitarlo. La rabia y la vergüenza se apoderaron de él al instante. Con un nudo en la garganta, se levantó de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro. Yo lo humillé, murmuró entre dientes, casi incapaz de pronunciar las palabras. Lo traté como si no valiera nada. Lo traté como si su vida no importara. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude hacerle eso? La directora lo observaba, aunque no dijo nada al principio. Sabía que, en ese momento, González estaba luchando con un remordimiento profundo, pero no podía dejar de pensar que la situación era mucho más compleja que un simple error de juicio. Profesor, intervino el director con un tono de compasión, todos cometemos errores. Pero no podemos cambiar lo que ya ha sucedido. Lo que podemos hacer ahora es aprender de esto, reflexionar sobre lo que realmente somos como educadores y como seres humanos. Pero González no escuchaba. Sus lágrimas comenzaron a caer, incontrolables. La humillación que había infligido a Daniel lo aplastaba. Lo veía en su mente, con su rostro descompuesto de ansiedad, y su pecho se apretaba más y más. Lo humillé por ser negro, pensó. Pensé que no era capaz de resolver la ecuación, pensaba que su color de piel significaba menos inteligencia, menos potencial. De repente, su mente se llenó de recuerdos de su propia vida, de su propia infancia, llena de prejuicios, de la superioridad que él había aprendido y había permitido que se instalara en su corazón durante años.
Pero ahora, después de lo sucedido, ya no podía ignorarlo. Había causado daño, y el precio había sido la vida de un joven. González sintió como su cuerpo temblaba, como si su alma fuera incapaz de soportar lo que había hecho. Cayó de rodillas, con la cara entre las manos, llorando amargamente. El peso de la culpa lo desbordaba, y por un momento pensó que nunca podría perdonarse a sí mismo. Lo maté, sollozó entre lágrimas. Lo maté con mis palabras. Yo nunca podré repararlo. La directora, visiblemente afectada, lo miró con una mezcla de pena y comprensión. Lo que ha sucedido es trágico, pero su dolor también es nuestro dolor. A veces, las acciones que tomamos no tienen reversa, pero lo que sí podemos hacer es seguir adelante, aprender de ello y hacer todo lo posible por honrar su memoria. Pero en ese momento, González no escuchaba nada. Solo sentía el peso de la muerte de Daniel, una muerte que no podía ignorar, que no podía desaparecer. El joven que había sido ridiculizado por él, el joven que había sufrido en silencio, ahora era una lección que nunca podría olvidarse. Un recordatorio eterno de lo que el racismo, el desprecio y el odio podían hacer a una vida. De pronto, una idea cruzó su mente: ¿qué pasaría si pudiera hacer algo por él, algo que de alguna manera pudiera devolverle su dignidad? Pero no sabía si eso serviría para algo. La muerte de Daniel ya era irreversible. Mientras tanto, en los pasillos de la universidad, sus compañeros comenzaron a enterarse de lo sucedido. La tristeza llenó los pasillos, y todos empezaron a hablar sobre el joven brillante que ya no estaría con ellos. Algunos de los más cercanos a Daniel, aquellos que lo conocían de antes, compartieron historias sobre su amor por las matemáticas, su pasión por aprender, y cómo, a pesar de las dificultades que enfrentaba debido a su color de piel, había trabajado más que nadie para llegar a donde estaba. El rostro de Daniel se mantuvo en la memoria de todos. Y el recuerdo de su lucha, de la lucha que González había sido incapaz de ver, seguiría allí, siempre presente. Sin que el profesor lo supiera, el peso de su culpa apenas comenzaba a forjar su propia transformación. Pasaron los días, y el peso de la culpa seguía atormentando al profesor González. A pesar de sus intentos por avanzar con sus clases y mantener su compostura, su mente no dejaba de regresar a Daniel, a su rostro, a la humillación que le había infligido. Cada vez que entraba al aula, sentía como si su presencia fuera una burla, una injusticia más. La universidad, que había sido su campo de batalla de respeto y poder, ahora se le presentaba como un lugar donde sus acciones habían tenido consecuencias que no podía deshacer. Finalmente, el funeral de Daniel llegó. González no sabía si debería asistir, si tenía derecho. Pero algo dentro de él, algo profundo y urgente, le decía que debía ir. No solo por el joven, sino por él mismo, para enfrentar las consecuencias de su desprecio. El día del funeral, González llegó con el corazón pesado, el rostro marcado por las noches en vela y las lágrimas que aún no se había permitido derramar completamente. Se acercó a la familia de Daniel, que lo miraron con una mezcla de dolor y desconfianza. Sabían que él había sido parte del conflicto, que las palabras del profesor fueron el último empujón en la vida de su hijo. El profesor se acercó con humildad, incapaz de mirarlos directamente a los ojos al principio. Finalmente, se inclinó levemente y dijo, con voz quebrada: lo siento. No puedo cambiar lo que sucedió, pero me arrepiento profundamente de lo que hice. Yo, nunca entendí lo que Daniel enfrentaba cada día, y no pude ver lo que estaba pasando. Lo que dije, lo que hice, fue un error terrible. Lamento mucho que haya tenido que llegar a esto. La madre de Daniel lo miró fijamente, pero no respondió de inmediato. Su dolor era evidente, pero al final, sus palabras fueron breves: no puedes cambiar lo que ya pasó, profesor. Pero espero que, al menos, puedas aprender algo de esto, para que no se repita. Esa tarde, González se quedó largo rato en el cementerio, mirando el lugar donde Daniel descansaba. La tarde era fría, y el viento movía las hojas secas que caían de los árboles cercanos. No había respuestas fáciles, no había perdón inmediato para él. Todo lo que quedaba era el arrepentimiento, ese sabor amargo que no podía dejarlo en paz. De regreso a la universidad, González cambió. La persona que entró al aula esa mañana no era la misma de antes. El racismo y la arrogancia que había permitido que lo dominaran durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse, pero de una manera dolorosa. Comenzó a hablar con sus estudiantes de manera diferente, con más humanidad, con más respeto.
Empezó a reconocer las luchas invisibles que otros enfrentaban, aunque nunca pudiera entenderlas completamente. Las clases siguieron su curso, pero para González, cada ecuación que resolvía con sus estudiantes se sentía diferente. Ya no se trataba de demostrar quién era el mejor, sino de ayudar a otros a encontrar su potencial, sin importar su raza, sin importar sus orígenes. El dolor de la muerte de Daniel, aunque siempre presente, lo había cambiado para siempre. En los meses siguientes, el profesor González organizó una beca en honor a Daniel, para aquellos estudiantes que, como él, provenían de contextos difíciles, pero que demostraban tener un gran talento para las matemáticas. Fue su intento de enmendar el daño, aunque sabía que nada podría devolverle la vida al joven brillante que había perdido. La historia de Daniel, aunque trágica, se convirtió en un recordatorio para todos. En la universidad, en la sala de matemáticas, los ecos del joven resonaban en cada aula, y su nombre, que había sido marcado por la incomprensión y el dolor, fue transformado en un símbolo de esperanza para los demás. Y el profesor González, aunque marcado por el arrepentimiento, comenzó a entender que la verdadera educación no solo se trata de enseñar conocimientos, sino de ser consciente de la humanidad detrás de cada estudiante, de cada vida. Y así terminó la historia de Daniel. Su vida, aunque breve, dejó una huella más profunda de lo que cualquier fórmula matemática podría medir. Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde una mujer racista insulta a un soldado negro, al día siguiente ve las noticias y se arrepiente. Dale clic ahora y nos vemos allí. No olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario.